Muy, pero muy feliz día tengan todos ustedes, mis queridísimos. Feliz noche para todos, feliz semana para todos, feliz inicio de semana para todos. Así que muy contentos de saludarlos y de acompañarlos durante este espacio Fraga en Éxitos, siempre tocando temas que tengan que ver con la sensibilidad de lo humano, que es lo que me interesa, y temas que le pueden ser útiles a usted en su vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy sensible. Me lo han pedido mucho. Porque es un tema definitivamente no solo sensible, sino que a veces doloroso y a veces muy duro de vivir. Ok, convivir con un adicto o convivir con una adicta, ok, esto no tiene ningún tipo de separación de géneros. Vivir con una persona con una enfermedad llamada adicción. Lo primero que tenemos que ver es que aquí no estamos hablando de otra cosa sino de una enfermedad. Lo cual, óyeme bien, en lugar de odio, que yo no digo que no lo despierten en momentos, debe empezar a despertar compasión. Yo entiendo, lo sé, no lo he vivido en carne propia, no puedo ser autorreferencia de eso, pero he tenido montones de casos muy cercanos, muy en terapia, muy en gente muy cercana de adicción. Y convivir con el adicto, con la adicta, es realmente una cosa complicada, compleja. Y voy a hablar de todo lo que yo he estudiado, todo lo que yo he visto, todo lo que yo he comprobado en las sesiones de terapia que me han servido para ello. Quizás me quedo corto, seguramente me voy a quedar corto. Voy a basarme en algunos libros que para mí son libros de primera mano. Por ejemplo, Querer no es poder, de el señor Arnold Washington. Y hay montones de otros libros. Ok. Primero que todo es una enfermedad. Cuando tú tengas a tu padre, a tu madre, a tu abuela, a tu tía, a tu hermano, a tu hermana, que yo sé que es dificilísimo convivir con ellos, entiende que estás hablando con una persona enferma. No estás hablando con una persona que delinque de manera vengativa o de manera para castigar a nadie. Son enfermos. Te voy a tratar de narrar brevemente para que lo entiendas de qué se trata la enfermedad. La enfermedad, la adicción, que es el círculo vicioso, entrar en el círculo vicioso, se trata de la carencia de límites ante una sustancia, ante una conducta, ante una tentación que llegue a nuestra vida. Y te lo voy a explicar. Cuando tú estás comiendo una comida que te gusta, hamburguesa, ¿a ti te gustan las hamburguesas? Hay una parte tuya que se come una y de repente estás con un grupo, ay, vamos a comer la segunda, ay, nos comemos la segunda, estamos llenísimos, y llega el mesonero y dice, señores, el dueño del lugar nos regala la tercera. Y tú de repente le das un mordisco a la tercera y no puedes más. Y hay una parte de límite de tu propio cuerpo, de tu propia bioquímica corporal que te dice, no puedo más. Y no hay manera de que eso entre. Y eso seguramente te va a pasar con lo que bebas, eso te va a pasar con muchas cosas en la vida. Ahora, ante una de esas circunstancias, ante una sustancia en particular, pierdo el límite, es decir, no hay límite, no hay manera de parar esto. Es un tren que va a toda velocidad que no hay forma de parar. Estamos hablando del mundo de la adicción. Eso le pasa al comprador compulsivo, eso le pasa al comedor compulsivo, eso le pasa al sexo compulsivo, eso le pasa a, por supuesto, todas las sustancias químicas, el cigarrillo, al alcohol, a todo esto. Lo que le pasa es un fenómeno así, donde interviene mucho la bioquímica y muchos otros factores, pero sobre todo la bioquímica. Ahora, nosotros, te voy a poner todo el contexto, nosotros, todos los seres que hoy
convivimos, siglo XXI, 2025, todos los seres que convivimos, estamos en manos de una cultura altamente adictiva. ¿Por qué? Bueno, porque es una cultura que se mueve en base a tu consumo. Y las culturas que se mueven no en base a tu bienestar, se mueven en base a tu consumo. Por lo tanto, tiene que crear toda una cantidad de condiciones muy subliminales, pero muy potentes, para que tú estés en cierto desorden interno y en cierta necesidad de que algo de afuera te venga a ordenar. De ahí todo lo que es las redes sociales, cómo se mueven en base a eso. Por lo tanto, personas que tienen una tendencia a la adicción son fáciles presas de esa adicción. ¿Por qué? Porque se quedan pegadas allí. Hay miles de adicciones. Pero por supuesto hay adicciones que son mucho más comunes porque son mucho más perjudiciales y son mucho más claras en su manifestación, que son por supuesto todas las químicas, todo lo que tiene que ver con el ámbito químico. Evidentemente van generando un cortocircuito dentro del cuerpo que generan una serie de sensaciones que de repente compensan a un individuo que ha estado descompensado de ellas siempre. Ok, ¿claro todo esto? Bien, bueno, claro, estoy puntualizando nada más. Pero por otro lado, la pregunta típica, ¿pero por qué mi hermano sí, yo no? ¿O por qué tal? Bueno, la adicción es multifactorial. Lo que se ha investigado, se han investigado cosas muy valiosas, pero lo que se ha investigado a fondo de la adicción es multifactorial. Hay factores genéticos, hay factores bioquímicos, hay factores sistémicos, hay factores de diferentes tipos que si quieren los analizamos en programas posteriores. Muchísimos factores fundamentales. Ahora, lo importante es saber que todos, tú, yo, tenemos una tendencia, además en la sociedad que vivimos, a la posibilidad de perder los límites ante alguna cosa. Producto de que ese día estemos sensibles, producto de que en ese momento histórico estemos como dicen, con las defensas bajas, y por ahí entra lo que ha de entrar. Y lo que va a entrar es una adicción y lo que va a entrar es una enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Cuando uno tiene al lado, cuando yo veo que la gente tiene al lado a una persona adicta, de alguna manera se resiente mucho en principio por pensar que esa persona no tiene voluntad. Y vamos aquí a un temita pero muy sensible. Es que no pone voluntad, es que no pone de su parte, es que no hace porque me prometió que iba a poner y no puso. Les voy a ser claro. Les voy a decir como dice el doctor Watson en su libro Querer no es poder. La voluntad juega un papel muy, muy débil en lo que a adicción se refiere. Muy débil. Quizás el 90% de los adictos, por no decir el 98% de los adictos, quieren poner de su parte para salir de la adicción. Y al principio ponen de su parte. Pero están metidos en una cosa que se llama el círculo vicioso. Y aquí vamos entonces a entrar en el tema de lo que es la convivencia con un adicto. Entra en una cosa que se llama círculo vicioso. Y en el círculo vicioso hay una serie de elementos que se vuelven dinámicos. Cuando se vuelven dinámicos, se perpetúan en la conducta, en lo que yo voy queriendo del mundo y lo que el mundo me va dando. Y ahí entonces empieza una relación de la cual no sé cómo salir. Entonces termino saliendo inconsciente, termino saliendo haciendo cosas horribles, termino saliendo estafando los ludópatas. Es decir, que estamos hablando de un universo, ni siquiera de un mundo, de un universo de conductas absolutamente peligrosas y altamente complicadas. Por lo tanto, si a mí me toca convivir
con una persona adicta a algo, sobre todo, te repito, adicciones que sean, que lleven a ese individuo, porque además la gente tiene unos conceptos de la adicción que no son. La adicción tiene que ver con lo que expliqué. Independientemente que tú dirás, pero yo no soy adicto al alcohol. Yo bebo y me emborracho los fines de semana. ¿Y qué tiene que ver? Tú, los fines de semana, demuestras que tu sistema de límites está absolutamente abierto y que tú eres un adicto. Porque el problema no está en que lo hagas los fines de semana o lo hagas de vez en cuando. El problema está en que cuando te emborrachas, cuando pierdes el límite de algo, es una bandera roja, pero una bandera roja enorme que hay que respetar, porque ahí está. Entonces esto no es un problema de los fines de semana, esto no es un problema tampoco de los amigos, que sí forman parte del círculo vicioso, sí forman parte, los amigos y los estímulos externos. ¿Por qué? Porque de alguna manera marcan un espectro de emocionalidad y de cariño y de respaldo que de repente tú no ves en tu familia, que de repente has dejado de ver en tu trabajo, que has dejado de ver en otros ámbitos donde ya no se la calan, donde ya no conviven con ellos. Entonces, empezamos a tener importantes cuidados con respecto a eso. Muy importantes. ¿Por qué? Porque estos seres, como tú y como yo, están buscando afecto. Cuando el afecto, lo que sienten en su casa permanentemente es una reprobación constante, van a buscar su grupo de apoyo. Pero en lugar de ser un grupo de apoyo constructivo, es un grupo de apoyo que los recuerdan, que los instigan y que les brindan una suerte de afectividad y de aprobación haciendo lo que hace. Eso forma parte del del círculo vicioso. Entonces, ya voy a continuar con esto, vamos a la pausa y vamos a regresar. Pero por favor, estoy tratando de ser lo más didáctico posible porque es un tema muy delicado, muy sensible y como todo tema que yo hablo es humano y nos puede tocar en cualquier momento. Vamos a la pausa, ya venimos. Continuamos, mis queridos amigos, Fraga en Éxitos. Hoy estamos conversando acerca de convivir con un adicto. Esta difícil, compleja vivencia con un adicto. Entonces, lo primero que habíamos puntualizado es, esto no se trata de más o menos voluntad. Porque lamentándolo mucho, la voluntad ya es un acto fracasado hace tiempo. Porque ese ser, en el fondo, no quiere ser así. No quiere ser así. Lo que pasa es que, y ahí está, cuando ese ser entiende que algo no está funcionando en él, no es lo que se quiere de él o de ella, ese ser va a buscar a personas que se lo validen. Y esas personas que se lo validen son personas igual que él o que ella, tan adictas como él o ella. Por eso van haciendo de alguna manera un grupo de cierta afectividad en lo igual que los hacen permanecer y estar allí. Pero no necesariamente son los enemigos, sino simplemente son agentes de lo mismo. Esto para ponerlo en contexto. Definitivamente cuando uno lo está viviendo deben ser los enemigos. Pero bueno. Por otro lado, es sumamente importante, y aquí vengo con quizás el mensaje más importante de todo lo que voy a decir durante este tiempo que vamos a hablar de convivir con un adicto, es, atención, quienes convivan con el adicto podrían llegar a ser los mayores cómplices de toda la adicción. Óigame bien, los que conviven con el adicto, los que se han calado todo, los que se siguen calando cosas, los que son incapaces de botarlo, terminan siendo, a la corta o a la larga, si no hacen varias cosas que vamos a hablar, terminan siendo los grandes cómplices de esa adicción. Porque, óiganme bien, yo he visto cosas
y seguramente ustedes también, las he visto en persona, yo las he visto en casos, pero también las he visto en películas, y también las he visto en series, y también las he visto en telenovelas, las he visto en todas partes. Por ejemplo, la ludopatía puede llegar a que tú embargues la vida de todos los tuyos, que vendas el patrimonio de todo el mundo en pos de la posibilidad de ganar. Y te lo llevas todo por delante porque es que no tienes límite. Y todo este juego, óiganme bien esto para que ver si me lo puedo explicar y me lo puede entender. Todo este juego de que yo hago una cosa de la cual yo tengo una conducta la cual a mí no me aprueban porque creen que yo estoy mal, y yo empiezo de alguna manera a ver cómo no me descubre y empezamos a jugar al gato y al ratón. Se empieza a convertir en una cosa que se llama dinámica. Y en esa dinámica nosotros empezamos a jugar ese juego altamente tramposo y difícil que nos termina ubicando como cómplices, porque esta persona, el adicto, va desarrollando, y esto es impresionante, unos niveles de manipulación, unos niveles de engaño y unos niveles de, además de tramoya, que, es más, yo lo he comentado con colegas terapeutas y me dicen, no, son de las cosas más brillantes, si se le puede llamar brillantes a eso, porque yo creo que lo es, de las formas más brillantes de enredar y de ver cómo me zafo y de establecer una cantidad de cosas como no hay. Por eso tú dices, te estafó, te volvió a estafar y está ahí contigo, un ludópata. O en la primera hizo tal cosa, el adicto a cualquier cosa, al alcohol, a cualquier cosa, hizo tal y se sigue quedando ahí porque hay una parte tuya que en lugar de ponerse frente al adicto o a la adicta, se pone al lado del adicto, si lo quieres ver gráficamente. Y entonces perdemos las perspectivas. Vamos a ver qué se puede hacer aquí. Primero, el adicto al principio, durante una etapa importante de la adicción, va a negar su adicción. Porque esa negación de la adicción lo va a poner en un autoengaño de que yo estoy bien. Yo esto lo puedo controlar. Sí, es verdad, me he rascado muchas veces o se me han ido los tiempos varias veces, o sí, a veces perdí todo lo que yo tenía en el casino, pero yo yo salgo adelante. Eso evidentemente es una negación que le permite a ese ser vivir en torno a un pensar que tiene dominio, porque lo que más cuesta de esto, mis amigos, lo que más cuesta de una adicción, sobre todo estas adicciones duras, o la mayoría de las adicciones, es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es el hecho de decir, sí, soy adicto y no solo soy adicto, me voy a sentar en medio de un grupo de adictos a contar mi experiencia como adicto. Por eso, estas organizaciones como AA, AA, Alcohólicos Anónimos, Jugadores Anónimos y todo este método de los anónimos, deben haber muchos más, pero es el método más a la mano que tengo. Funcionan. Porque además la adicción, aquí voy con otra cosa fundamental que hay que tenerla en neón en la vida. La adicción no se cura, se controla. Le pasa lo mismo que al cáncer, lo mismo que a montones de enfermedades. No se curan, se controlan. Y una forma de estar en control es voy a mi grupo de apoyo. Mi grupo de apoyo además me permite que yo cuente mi vulnerabilidad, la exponga, cosa que hace que esa vulnerabilidad de alguna manera se haga valor en mí.
Luego me va manteniendo en un tiempo, y fíjense que todas las personas que han dejado el alcohol, por ejemplo, dicen, o la droga, te dicen, yo llevo tanto tiempo limpio. Eso lo llevan, además le van dando reconocimientos cada cierto tiempo. Es decir, la organización se encarga de todo eso. Además te apadrinan. Hay alguien que se vuelve de una manera un padrino tuyo, que va a ser a la persona que vas a llamar cuando sientes que estás al borde del abismo ante esa adicción. Es el padrino. Entonces todo eso ayuda. Ahora, voy con a lo que vinimos. En esos grupos de Al-Anon o de cualquier otra organización que tenga que ver con grupos de adictos, hay grupos de codependientes. ¿Y qué es un codependiente? Quien, dada la dinámica de lucha permanente con el adicto o con la adicta, terminan convirtiéndose en una pieza cómplice, por supuesto sin quererlo, de la propia adicción. Entonces es jugar al gato y al ratón. La que no me agarras, y si tú me agarras, y si tú cambiaras, y cuando tú cambies, porque si tú cambias, entonces empieza un juego del gato y el ratón inacabable, que lo que hace es perpetuar a que el adicto siga siendo cada día más adicto y más dañino en su adicción, y el familiar esté cada día más en un victimazgo muy poco productivo. Por eso, ir a lo que Al-Anon, y te voy a decir una cosa, Al-Anon está en casi todas las iglesias del país. En las iglesias, en la sacristía. Al-Anon, las sedes de Al-Anon, la mayoría de las sedes de Al-Anon que yo conozca, puede haber más, están en las iglesias, en las sacristías. Es decir, en las sacristías o en las propias iglesias se reúnen una vez a la semana cuando no hay oficio eclesiástico. Parece que, y son gratuitas. Pero tiene que ir a la persona por sus pies. Tú no es que vas a agarrar y te lo vas a llevar. No. Porque ven acá. Una cosa es, hay momentos donde hay que ir a la clínica. Tiene que ser tomado por un profesional, o debería ser tomado por un profesional que le dé un plan de trabajo y todo. Y entonces van a la parte clínica. Y debería ser una clínica inclusive que te desintoxique bioquímicamente o químicamente. Pero hay una etapa de manutención, de mantenerse, de estarse, que son estos grupos que de verdad funcionan. Que de verdad funcionan. Tienen más de un siglo funcionando. Y funcionan en todos los países del mundo y funcionan con un alto nivel de efectividad. Pero tienen que ser la persona que quiera. Porque ahí sientan, como te dije, a la vulnerabilidad a hablar de sí mismo. Y ellos terminan siendo líderes y hacen convenciones internacionales, sabiendo de que puede haber recaídas. Pero es distinta la recaída dentro de una dinámica de volvió a hacerlo a una dinámica de qué pasaría que volvió. Es decir, tiene que ver que si yo estoy en mi grupo, yo estoy en mi dinámica de compartir, yo estoy en mi dinámica de disciplina, porque es darle un orden a la vida, yo estoy con mi padrino, con mi madrina, yo estoy en todo esto y mira, caí. Porque el registro de todos esos por qué cae tienen que ver con ámbitos ya muy personales de su propia vida, de su propia historia y con miles de cosas, El factor padre, por ejemplo, el factor parental, es un factor fundamental en esto. Fundamental. Si vamos a la parte sistémica, ¿no? Pero, sin duda alguna, esto es un problema bioquímico. Y sin duda alguna, esto aquí hay muchos factores. Muchos factores. Es altamente complejo, es altamente difícil para las personas que conviven porque esto se vuelve una vida muy caótica y una vida además de mucha cosa, pero hay que mantener la entereza en el nivel de yo me estoy preparando para ello. Así como deberíamos prepararnos ante la enfermedad de un padre que tenemos que cuidar, hay que prepararse para saber ponerles inyecciones, saber tomar la atención, saberlos bañar, pero también prepararme para que yo como cuidador no desfallezca,
yo tengo cuando convivo con un adicto que prepararme para yo no ser un factor de empeoramiento, por decirlo así, del proceso y no convertirme yo en un factor del círculo vicioso. Porque si me convierto en un factor del círculo vicioso, voy a rodar en ese círculo sin parar. Y es lo que no podemos hacer. Es lo que tenemos que tener mucho cuidado al hacer. Yo sé que todo esto quizás no va a ser suficiente, pero puede ser importante. Vamos a la pausa, ya venimos. Continuamos, mis queridos amigos, Fraga Éxitos. Qué placer recibirlos. Estamos hablando hoy de convivir con un adicto, convivir con una persona con adicción. Altamente importante. Entonces recuerden, querer no es poder. No le pongan tanta fuerza a la voluntad. Si tuvieras voluntad, es que si lo hubiera... No. Hay cosas que podemos decidir en la vida y que podemos tener la voluntad para hacerla. Hay cosas que siempre se nos van a escapar de las manos, sobre todo las cosas que responden a una parte psíquica y bioquímica sobre la cual no tenemos control. Y en las adicciones, sobre todo las adicciones químicas, bueno, no, las adicciones, es que aquí no, todo esto puede pasar por un ámbito químico. Entonces, las adicciones no necesariamente tienen esa referencia. Luego, te recomiendo, como te decía al principio, que siempre recuerdes que cuando tú estás lidiando con una persona adicta, tú no estás lidiando con una persona ni caprichosa, ni mala, ni destructiva, ni per se. Tú estás lidiando, ni con un sinvergüenza, tú estás lidiando con un enfermo. Y tú dirás, Carlos, pero ¿de qué sirve eso? Sirve de mucho. Cuando yo lidio con un enfermo, pongo por delante la compasión. Si yo lidio con un sinvergüenza, pongo por delante la rabia. Si pongo por delante la rabia, castigo a ese ser y entro en el círculo vicioso inmediatamente. Si pongo la compasión en el medio, puedo buscar ayuda, puedo buscar herramientas, puedo ver cómo hago. Es decir, es muy importante saber en qué ámbito estoy lidiando, cómo estoy haciendo para moverme en esto. Muy, muy importante. Así que manos a la obra. Vamos a ver las preguntas. Si solo bebo alcohol el fin de semana, pero no sé poner límites, ¿es adicción? Podría ser. Podría ser. Porque además, fíjate tú, esto voy a tratar de... Esto me llevaría un programa completo, pero te voy a dar algunas pistas. La adicción, como te dije, es perder el límite de... Cuando yo, cada vez que tomo, entro como en una suerte de euforia o de euforia para abajo o para arriba, ¿ok? Puede ser euforia hacia arriba, aunque la euforia tendemos a verla hacia arriba, podría ser hacia abajo. Entro como en el modo, vamos a tomárnoslos todo. Y ese hay que tomárnoslos todo, viene dado en que yo rapidito me rasco. Aquí está el problema, es en el rascarte, en esa cosa de embriagarte. Va perdiendo el límite para saber cuál es el trago que me embriaga. Y eso nos pasa a todos. Quizás todos los que alguna vez tomamos alcohol sabemos que embriagarnos es parte del consumir alcohol. Pero cuando el embriagarte se va haciendo una constante, tú vas perdiendo el límite. Y cuando tú vas perdiendo el límite, entras en un foso que no lo para nadie. Entonces, esto no tiene que ver con tomar todos los días o no. Hay gente que toma todos los días, inclusive por trabajo, barman, cosas de estas, toman todos los días y no se rascan, tienen su límite muy claro y el alcohol hará lo que tenga que hacer. Es decir, el alcohol te puede matar las neuronas, te puede hacer otra cosa, pero el alcohol va a hacer lo que tiene que hacer. Pero no necesariamente ese ser es un adicto y toma todos los días. Sin embargo, hay gente que toma los fines de semana y los fines de semana se rasca y a lo mejor no tomó 10 tragos. Hablándote del alcohol, como te puedo hablar de la droga, como te puedo hablar de cualquier cosa. Cuando perdemos el límite, cuando hay una cosa que nos sobrepasa, ahí entra la adicción.
¿Cómo lidiar con una adicción a un juego? Pierdes, te enojas, pero no lo dejas de jugar. Bueno, porque ahí es un problema de compensación. Te lo voy a explicar ABC, limones y peras. Hay una necesidad, hay algo que descubro que me compensa. De repente alguien con una sustancia particular en una fiesta descubre que se mete la sustancia particular y se vuelve otro. Y de repente entonces entró en la fiesta y bailó y habló con las chicas si fuera un chico. Bueno, habló con los seres que le interesaban sin mayor pena. Fue de alguna manera medio centro de la fiesta y la disfrutó al máximo. Bueno, de ahí entró una relación entre esa sustancia y ese ser de absoluta euforia, de absoluto poder, que compensa una cantidad de cosas. Si ese ser empieza a detectar esto como algo, bueno, yo de vez en cuando me meto algo porque lo necesito, me pone chévere, me pone como en una dinámica sabrosita que me gusta. Cuando el ser humano entra en eso, ya está entrando en ese egregor harto difícil de manejar. Entonces, ahí empezamos a tener peligros. Ahí empezamos a tener los verdaderos peligros. Empiezan. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado con eso. En la adicción pasa eso. Es una compensación. Hay jugadores anónimos. Hay grupos de jugadores anónimos importantes en el mundo. ¿Cuáles son las señales que deberíamos tener en cuenta para los adictos al consumo del alcohol? Bueno, creo que acá acabo de decirlo, ¿no? Es decir, sobre todo cuando vas viendo que en ese consumo vas perdiendo, es decir, te vas rascando, como llamamos en Venezuela, te vas embriagando. Y el embriague empieza a ser una cosa cotidiana. También te voy a decir algo que es duro. Seguramente alguien te lo va a decir. Uno le teme mucho a eso, pero gracias a Dios siempre llega alguien que te lo dice, con quien te vas a poner bravo, a quien le vas a decir que se está metiendo en su vida. Pero siempre va a haber alguien que te lo va a decir. ¿Tú no crees, amiga, amigo, que estás pasado de alcohol? ¿Tú no crees que te estás pasando en esta bebedera? Va a haber alguien que te lo va a decir. Y ese metiche hembra o varón, te está amando en ese momento. Y te está dando un regalazo que tú no te lo puedes imaginar. Pero bueno, así que, o sea que visto sistémicamente a través de constelaciones, no se podría solucionar. No, momentico, ¿qué es? Ojo, ¿qué es esto de que no se puede solucionar? No. Son enfermedades y no estoy hablando de sistémicamente. Yo no estoy hablando aquí de constelaciones ni de sistémicamente, estoy hablando de esto científicamente. Hay factores sistémicos. En los factores sistémicos entra mucho la figura paterna. Pero bueno, ya eso sería porque qué lupa le ves al problema o qué lupa le metes al problema para verlo. Pero espérate un momentico. Lo que dije es que esto no tiene solución en el sentido de que desapareció para el resto de la vida. Esto siempre hay que estar detrás de él. Tú vas a ser un adicto toda tu vida. Y no por condena, sino por alerta. Porque la adicción necesita de quien la lleve. Y la puede llevar un inconsciente que permanentemente caiga en su trampa, o la puede llevar un consciente que permanentemente le ponga límite. Eso es lo bonito, además, de la situación. No me pongan palabras que yo no he dicho. Me pregunto a qué se debe que mi sobrino haya agarrado ese viaje como lo es la adicción. Eso no es un viaje. Eso no es un viaje. Es decir, no lo vean así. Él no agarró ningún viaje. Él viene con una predisposición bioquímica a la adicción. Ojalá yo, ahora voy a autorreferenciarme. Yo siempre noté en mi vida que yo tengo una predisposición a hacerme adicto de las cosas, de los libros. Tú dirás, ay, no, pero cualquiera de los libros. No. Es que cuando tienes una predisposición a hacerte adicto a cualquier cosa, así sea maravillosa, así sea leer, así sea cualquier cosa, puedes tener esa misma predisposición hacia lo negativo. Cuidado con eso.
No vamos aquí a jugar a buenos y malos. No, no, no. Ey, y yo sé que yo tengo un sistema que tiende a volverse adicto de las cosas. Por lo tanto, yo tengo que estar encima de eso, porque ya soy grande, soy adulto. Yo aprendí. Yo estuve con un alcohólico y no sabía que yo era coalcohólica porque fui cómplice de cierta manera. Qué bonito que lo veas. Qué bonito que lo veas y no que lo veas como algo malo, sino que lo veas como un bonito darte cuenta en torno al amor. Eso es un lindo gesto. Cuando uno se dice, es que yo también soy cómplice. Cuando tú se lo explicas a una madre y una madre dice, ay caramba, yo he sido cómplice tantos años. Cómplice, es que la palabra cómplice es muy fuerte. Yo he sido parte de este círculo vicioso. Déjame salirme del círculo vicioso. Déjame salirme del círculo vicioso. Porque es que también con las adicciones a veces tenemos que ser los malos de la película, ¿ves? A veces con las adicciones tenemos que ser los malos de la película porque le vamos a decir no al adicto. No bajo ninguna circunstancia, ¿sabe? Vamos a tener que poner unos límites absolutamente claros y contundentes para no ser parte del círculo vicioso. Y cuando la adicción es con el teléfono, es que las adicciones son todas, son iguales de protagónicas, de complicadas y de difíciles. Así que hay que tenerle cuidado a todas, sin excepción ninguna. Porque son ámbitos sumamente complejos y sumamente complicados del ser humano. Porque son ámbitos donde se liga la vulnerabilidad, que no me la puedo expresar porque si siento que si me vulnero, me muero. Entra también el sentido de me quieren o no me quieren, hasta qué punto me cuidan o no me cuidan. Entonces termino volviendo un niño que está permanentemente buscando cuidado, pero a la vez rechazando el cuidado. Si ahí hay unas dinámicas muy bravas que se dan en torno a la adicción. Así que, manos a la obra. Aquí se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Espero que sea en el próximo minuto. Conmigo será en la próxima emisión de Fraga en Éxitos. Muchísimas gracias, amigos. Los quiero.